¿Qué es un diferencial o qué es un protector de fuga a tierra, un equipo de protección de fuga a tierra? Básicamente son dispositivos que nos van a proporcionar un elevado nivel de protección contra lo que pudiera ser el peligro de electrocución, también protección contra incendios y paradas de equipo, paradas de maquinaria, que desde luego pueden ser muy costosas, tanto como la vida de una persona. Este tipo de fugas, paradas y electrocuciones pueden ser derivados justamente de fallas que se tienen contra tierra. Entonces también, bueno, tiene mucho que ver tanto la falla de un propio sistema que está fugando a tierra, como vamos a ver, como también el propio mal aterrizamiento de algún sistema eléctrico. Entonces, de una manera muy general, ¿qué me caracteriza un equipo de protección diferencial? Bueno, pues vamos a ver que estos transformadores van a tener los transformadores, los toroides, los transformadores de corriente diferencial, van a tener una corriente asignada, una corriente de ese circuito, el que van a proteger una corriente máxima. Sí, va a haber también en algunos casos, dependiendo qué modelo, no los equipos de los que vamos a hablar precisamente hoy, pero hay algunos dispositivos de reconexión automática en los cuales, bueno, también tiene mucho que ver el poder de corte y la conexión. Algo bien importante en el tema diferencial o en los temas de fuga a tierra es esa corriente, esos niveles de miliamperes que pudiesen llegar a ser peligrosos y en algunos casos fatales, ¿no? Entonces, estas corrientes que aquí nos ejemplifican 10, 30, 300 miliamperes, 500 miliamperes, son parte esencial de la programación de un dispositivo diferencial. El retardo o curva de tiempo es otra característica muy importante, es decir, cómo va a responder el relevador, el que nos va a proteger con respecto a esa fuga a tierra en miliamperes, qué va a hacer con respecto al tiempo. ¿En qué tiempo va a disparar este relevador? Como este ejemplo que tenemos ahí arriba del lado derecho de la pantalla, un RGU. ¿En qué tiempo va a disparar? Dependiendo de qué situación se encuentre la falla. Luego también veremos muy rápidamente los diferentes tipos de protecciones diferenciales que hay. Nos vamos a enfocar un poquito más a las soluciones que tenemos dentro de la protección tipo B, pero recordar que también existe protección tipo F. Con Circutor manejamos también protección tipo A y también, aunque no lo manejamos, pero que sepamos que existe la protección tipo AC. Y luego también, pues que sepamos que existen diferentes clasificaciones de estos dispositivos diferenciales o de corriente residual por sus siglas en inglés. Existen los RCD, que básicamente es cualquier dispositivo de corriente diferencial en general. Todos son dispositivos de corriente residual, todos. También existen monitores de corriente residual, aquellos con los que simplemente por temas de mantenimiento vamos a estar midiendo, monitoreando cuál es ese nivel de falla a tierra que existe en una instalación, como puede ser un motor, un cargador de vehículo eléctrico, una maquinaria, un variador de velocidad, etcétera. Y también dentro de la clasificación existen los MRCD o los dispositivos modulares de corriente residual. Es decir, ya dispositivos que permiten una conjunción modular donde tenemos el relevador, tenemos el toroide, que es el transformador toroidal precisamente, y el elemento de corte, que puede ser un contactor, o puede ser un interruptor termomagnético con un accionamiento con un motor auxiliar. Entonces, bueno, para que más o menos tengamos familiarizados los diferentes tipos de dispositivos que existen en el mercado. Entonces, estos tipos de protección diferencial, que ya lo veíamos, dentro de Circutor manejamos únicamente la protección tipo A y la protección tipo B, pero que pensemos que existen otros tipos de protección diferencial. Con respecto al tipo A, una protección inferior, que es la protección tipo AC, que exclusivamente nos va a estar monitoreando y controlando con respecto a una corriente alterna puramente senoidal. La tipo A agrega una característica adicional que es una corriente alterna pulsante.
Es decir, que los dispositivos que pudiesen traer estos logotipos o que hagan ese tipo de reconocimiento, de detección de estos tipos de corriente, precisamente si detectan una fuga que pudiera existir de una corriente alterna que no es constante, sino está pulsante por el tipo de maquinaria que existe en esa instalación eléctrica, pues bueno, el relevador, si es un relevador tipo A, tiene que detectar ese tipo de corriente, tanto alterna puramente senoidal como alterna pulsante. Después viene la menos utilizada, que es la protección tipo F, donde pues tiene un poquito de todo, la corriente puramente senoidal, una corriente pulsante y unas corrientes mixtas que contienen componentes tanto en corriente alterna como en corriente continua. Esta prácticamente no se utiliza. La protección tipo AC, simplemente mencionarlo, la encontramos muchas veces, por ejemplo, en los baños, en los hoteles, cuando tenemos ahí la secadora, la tenemos ahí a mano y está muy cerca del lavamanos. Por lo tanto, pues existe cierto riesgo de electrocución, de tener la toma eléctrica de 110 o 220 volts muy cerca de una toma de agua, entonces ahí existe un riesgo donde evidentemente hay que implementar algún tipo de protección. Y como es una corriente puramente senoidal, por ejemplo, la de una secadora, es que esta protección es suficiente en esos enchufes. Y bueno, al final los que manejamos en circuito, la tipo A y la tipo B. La tipo B, pues ya es la más completa de todas, ya que no solamente vamos a poder detectar y proteger contra fugas de tierra de tipo senoidal, de tipo pulsante, también ya vamos a poder detectar corrientes continuas. ¿Qué quiere decir eso? Que pues básicamente por todo ese auge tecnológico estamos viendo ya, lo vemos todos los días en Circutor, que pues tenemos todo un auge bien importante en todos los temas de recarga de vehículo eléctrico. Vemos todos los días dentro de Circutor, recomendamos todo lo que es el filtrado de armónico, porque sabemos que en el mercado hay muchos variadores de velocidad a nivel industrial, hay mucha rectificación de la corriente alterna. Por lo tanto, tenemos cualquier tipo de señales en la electrónica y en la electricidad de potencia. Por lo tanto, las fugas diferenciales, esas fugas en miliamperes, pueden presentarse en cualquier forma. Entonces, bueno, ya mencionábamos la protección tipo AC y pues el ejemplo habla por sí solo, ¿no? En cocinas, en baños, principalmente encontramos en oficinas y en la casa. La protección tipo A, que ya la mencionábamos, ya la podemos encontrar en la industria. En la industria ya la encontramos, que no solamente hay corriente alterna, sino también hay pulsante. La tipo F también, que bueno, pues ya a veces donde nos encontramos variadores de tipo monofásico, pues bueno, existe también esa protección tipo F. En Circutor no la incluimos, no la utilizamos. Tenemos únicamente la tipo A y la tipo B, que es la más extendida, repetimos, la más completa de todas. Vamos a proteger, por ejemplo, corrientes diferenciales senoidales de hasta 1 kHz. ¿Sí? Cuando de pronto hay corrientes por ahí que se filtran en el sistema, dependiendo del tipo de sistema que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos un centro de cómputo donde hay variadores de velocidad, donde hay recarga de vehículo eléctrico, es decir, donde hay mucho rectificado, muchos variadores de velocidad, bueno, pues puede haber este tipo de señales y de frecuencias y de fugas. Por lo tanto, bueno, pues es importante el que tengamos ese control y esa supervisión y en determinado caso, pues esa protección, que podamos desconectar ante un imprevisto como este, que como ya mencionábamos antes, puede ocasionar una electrocución o un daño a una persona, puede ocasionar el daño de un motor, por ejemplo, o una parada, una avería de un centro de cómputo como este. Entonces, bueno, pues la protección tipo B ya es prácticamente el presente y el futuro de la protección diferencial, dado todo el auge de la electrónica y la electricidad de potencia que existe ya en el mercado. Eh,
Entonces, pues, ¿qué puede suceder en casos muy, pues, extremos que sabemos que existen cuando el diferencial está, pues, mal seleccionado? Si seleccionamos de manera equivocada un diferencial, un protector, pues podemos tener algunas cosas extrañas, como puede ser que, como dice aquí, que un protector se quede cegado, es decir, que el protector no vea la fuga que existe en un sistema, por lo tanto no proteja. Si existe una fuga y no protege, pues ahí puede ser una situación peligrosa. Y puede pasar lo contrario, que no exista una fuga, no tengamos una derivación a tierra y sin embargo el equipo proteja, que el equipo desconecte. Es a lo que en Circutor llamamos un disparo intempestivo. Entonces podemos tener algunos tipos de problemas donde el equipo no dispara cuando sí debe o que dispara cuando no debe, simplemente si no escogemos correctamente una protección. Entonces, por qué debemos proteger? ¿Cuál es la importancia de realizar una protección? Pues porque hay incendios. Sabemos que los departamentos de bomberos, de protección civil de cada país, pues siempre están reportando incendios y pues muchas de las causas o los motivos de ese incendio, pues lo suelen mencionar como cortocircuito. Entonces, pues se habla a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, de unas 133 víctimas anuales por país promedio. Eh, Precisamente por una descarga eléctrica, una electrocución, ya decíamos. Y a nivel de incendios, por lo menos en México, cada país, ya veíamos que teníamos gente de Argentina, de El Salvador, de Brasil, cada país seguramente que tiene su estadística. En México, aproximadamente unos 1.500 incendios anuales por temas precisamente pues eléctricos, ¿no? No solamente eléctricos, pero siempre son los que más predominan, pero sabemos también que hay descuidos humanos, de pronto materiales que son flamables, a veces hasta cigarrillos mal apagados, pero lo que sí que predomina son instalaciones eléctricas que se encuentren en mal estado, instalaciones eléctricas en mal estado que no estamos supervisando. Si ponemos una protección diferencial, podemos darnos cuenta cuando, cuando estamos ya fugando a tierra y ya tenemos nivel de fuga peligrosos que a la larga pues, pueden provocar un incendio si no controlamos adecuadamente esa fuga y no la evitamos, por lo tanto. También, bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Un inadecuado mantenimiento de las instalaciones con una protección diferencial, pues es muy fácil darse cuenta cuando ya tenemos una fuga del orden de 50, 100, 20 miliamperes, 200 miliamperes, que ya puede ser peligroso y que puede provocar ya un incendio. En México también, por dar más ejemplos, a finales del 2019 tuvimos una pandemia, valga la expresión, de incendios en los mercados de la Ciudad de México. Y pues hace no mucho también tuvimos unos problemas bastante importantes en las instalaciones que controlan toda la parte de las líneas del sistema de transporte, el metro en México. Entonces tuvimos un incendio y una falla de servicio realmente importante, precisamente debido a una mala supervisión de las corrientes diferenciales. Entonces, estas son las principales, la parte más crítica, ¿no? Cuando estamos hablando de personas y de instalaciones, pero no dejar atrás también que, como ya decíamos, si de pronto selecciono mal una protección diferencial y mis instalaciones se detienen, se van a falla, no me alcanza la batería ya de las UPS, pues podemos tener pérdidas económicas importantes en lo que se restablece todo el suministro eléctrico, ¿no? Entonces, básicamente son esos nuestras tres razones o motivos principales: la protección de personas, la protección de maquinaria y la continuidad del servicio, que dependen siempre de una adecuada protección diferencial. Dicen también por ahí que la peor protección es aquella que no se pone. Así que, bueno, siempre tener en cuenta que si no ponemos ningún tipo de protección,
pues puede haber algún tipo de peligro. Recordar un poquito de lo que nos enseñaban en la escuela, cómo funciona un circuito toroidal, un transformador toroidal que lleva una señal precisamente a un relevador diferencial o a un relevador de protección de falla a tierra. Sabemos que si tenemos, por ejemplo, de una manera muy simple, un sistema de fase y neutro, en donde si yo coloco mi amperímetro abrazando los dos cables, pues evidentemente que la diferencia de corriente va a ser nula. ¿Por qué? Porque la misma corriente que sale de la fase es la misma corriente que regresa por el neutro. Por lo tanto, la corriente diferencial idealmente tiene que ser cero. Pero si de pronto pues llega a haber algún desgaste del cable o algún desgaste de los conductores, etcétera, puede haber una fuga y ya hay una diferencia, precisamente de ahí el término diferencial, pues precisamente esa diferencia ya no es nula, ya no es nula. Entonces, ahí hablamos ya de una serie de argumentos para hacer que pudiese haber una fuga y que pudiera ser peligrosa. Vamos a ver ahorita unos niveles de corriente diferencial que más allá que existan unas normas, quizá en algunos países se regula más que en otros. Confesar que en México no hay una regulación, por ejemplo. Por ahí en el chat pueden ir diciéndonos si existen algunas normativas, en México no existe, pero más allá de la normativa, saber que el cuerpo humano, por ejemplo, pues no tiene una normativa. Entonces, si de pronto hay un contacto directo donde si yo estiro mi mano y no me fijo y toco pues un cable que está mal aislado o una barra, pues me puedo electrocutar porque estoy tocando directamente esa fase y puedo morir. Entonces aquí no hay una normatividad. Mi cuerpo va a recibir cierta corriente, cierto nivel de tensión y por la impedancia del cuerpo, pues bueno, va a provocar que ocurra una corriente a través de mi cuerpo y pues pueda causar algún daño bastante serio. Y bueno, los contactos indirectos, que también ya hablábamos, ¿no? Si de pronto, ese es un ejemplo muy típico, si se alcanza a ver ahí en sus pantallas, donde si tenemos un motor, que yo creo que es un tema bastante típico, un motor que quizá algún devanado ya está, como decimos en México, está fugando a tierra, está presentando una falla, quizá por algún tema de aislamiento que se va desgastando, el propio calentamiento de los devanados puede ir provocando que se vaya desgastando ese esmalte y podamos incluso tener que ya la carcasa del motor, pues prácticamente puede estar ya conectada a una de las fases. Entonces, pues ahí es un contacto indirecto, pero si yo toco la carcasa, puedo padecer ahí un tema bastante importante, que sería un contacto indirecto, porque yo jamás esperaría que la carcasa de un motor estuviera conectada a una de las fases. Entonces, ¿qué puede pasar? Ya decíamos, precisamente en este tipo de estudios, como podemos ver aquí en este tipo de gráficas, es en lo que se basan normatividades, como las normatividades europeas, para determinar qué tan peligroso es una fuga a tierra, dependiendo de ese nivel de corriente, como este que vemos aquí abajo, en miliamperes, desde 0.1 miliamperes hasta 5 amperes o 5000 miliamperes, y dependiendo de cuánto tiempo pasa esa corriente por el cuerpo humano. Entonces, bueno, aquí está organizada esta serie de gráficas en diferentes regiones, en diferentes zonas, en donde pues básicamente vemos que cualquier corriente, independientemente de la duración, pero cualquier corriente por debajo del medio miliamper, pues no se siente, prácticamente pues es imperceptible, no se siente nada. ¿Sí? Ya cuando empezamos a hablar de corrientes, pues arriba del medio miliamper, hasta quizá llegar, como alcanzamos a ver aquí en esta franja roja vertical, ya en la zona de los 30 miliamperes, que por ahí se comentaba, pues ya hablamos que es una zona número 2, que puede ser perceptible y donde ya quizá vale la pena hacer otro tipo de, pues, de análisis
donde obviamente pues ya hay un comportamiento que tiene que ver con cuánta corriente pasa por el cuerpo humano y cuánto tiempo pasa esa corriente por el cuerpo humano. Entonces ya aquí ya no es un comportamiento lineal. Aquí, bueno, pues se puso de manera lineal porque pues prácticamente, ya decíamos, en la zona 1 pues es imperceptible y en la zona 2 sí es perceptible, pero es posible que todavía no sea peligroso. Y poner atención que hablamos simplemente de posibilidades. Por lo tanto, pues sí, el siempre contar con un sistema de protección, pues siempre es bastante importante. Vemos ya, por ejemplo, si viésemos la curva C1, pues bueno, no hay una posibilidad de fibrilar el corazón. Si estamos hablando precisamente en esa zona un poquito arriba de los 30 miliamperes, si vamos siguiendo la curva, incluso hasta 500 miliamperes, pero en tiempos muy cortos de tiempo, hablamos de 10 milisegundos, prácticamente pues instantáneo, menos de lo que dura un ciclo de 60 Hz, prácticamente podemos decir que la posibilidad pues es nula. Ya si seguimos avanzando en otro tipo de curvas donde pues tanto aumenta la corriente que circula por el cuerpo, pues podemos ya caer en algunas probabilidades de fibrilar el corazón. Y pues ya ni hablar de una zona de esta curva C3, o ya una región 4 completamente, donde hablamos de unos niveles ya, por ejemplo, que ya esto ya prácticamente no es una fuga, aquí ya si hablamos de 2 amperes, ya es mucha corriente, 2 amperes, donde incluso en niveles de tiempo de 10 milisegundos, o incluso en esta misma curva C3, si hablamos de poco menos de 100 miliamperes, pero con una duración de 10 segundos o 10.000 milisegundos, pues ya las consecuencias pueden ser fatales y, como se dice aquí, unos efectos no reversibles. Entonces, bueno, pues precisamente en este tipo de estudios, pues es en lo que se basan algunas normatividades, dependiendo de cada país, para el análisis o decir qué tipo de protección se debe de colocar. Una imagen que pues quizás sea un poquito más, pues más clara en cuanto a niveles de corriente, pero esta gráfica o esta ilustración no nos muestra la duración de esa corriente, pero sin embargo para que nos demos alguna idea, ¿no? Y concuerda mucho con las gráficas anteriores, esta gráfica un poquito menos científica, pero pues un poquito más clara, ¿no? Donde pues quizá en rangos, como ya decíamos, arriba de 10 hasta 20 y quizá puede ser que hasta los 30 miliamperes, pues no sucede nada. Ya de pronto 30 miliamperes es un número que nos tenemos que grabar por las gráficas que ya veíamos. Pues bueno, ya 30 miliamperes pues ya puede causar algún tipo de daño, y corrientes quizá arriba de 50 miliamperes, pues seguramente ya es fatal, ¿no? Dependiendo si nos fuéramos a alguna de las curvas que ya veíamos antes, pues 50 miliamperes, por ejemplo, hablamos ya de duraciones de 1, 2 segundos, entonces para que nos demos una idea, ¿no? 50 miliamperes en un segundo o en 2 segundos, pues ya puede ser fatal. Y pues si hablásemos ya de corrientes arriba de esos niveles, de aquí hacia arriba, pues ya, pues prácticamente como dice esta zona número 4, pues prácticamente ya es fatal, ¿no? Entonces, a tenerlo mucho en cuenta. Y también por ahí que nos sirve de dato, en esta ocasión no lo traemos ilustrado, pero tener en cuenta que, por ejemplo, a 230 volts, a una potencia, bueno, tener en cuenta una potencia de 70 watts, como tal una potencia de 70 watts, si nos acordamos de aquellos viejos focos antiguos, aquellas lámparas antiguas incandescentes de 75, de 100 watts, que pues era imposible tocarlas porque realmente quemaba. Bueno, pues eso nos da una idea de que a esos niveles de potencia se puede generar tal calor, tal potencia, que pues puede provocar un incendio. Entonces, si esos niveles de potencia los trasladamos a los niveles de voltaje de 220, 230 volts, pues nos daremos cuenta que por ahí sale una corriente de 300 miliamperes. Es por ello que en Circutor y en el mercado en general se habla que la protección de maquinaria
como límite máximo, porque a partir de ahí hacia arriba puede haber incendios. Los 300 miliamperes pueden ser fatales para las máquinas y causales de incendios. Entonces, por ahí tener en cuenta precisamente esas cifras, ¿no? Considerar los 30 miliamperes para la protección de seres vivos, seres humanos principalmente, y los 300 miliamperes, más o menos en esos rangos, para la protección de propiedades, de maquinarias, de instalaciones físicas. Entonces, aquí sencillamente, de acuerdo a esta norma IEC 60.755, que nos va a establecer cuáles son los requerimientos generales para dispositivos de corriente residual, pues nos dice que precisamente las fugas no son todas a 50 o a 60 Hz, como precisamente de ahí que surgen los diferentes tipos de protección diferencial, no solamente la senoidal, que es la tipo A, sino veíamos que también existe la tipo F y también la tipo B, porque existen diferentes tipos de corrientes en un sistema dependiendo el tipo de maquinaria instalada, si hay rectificadores, variadores de velocidad, y inversores, algunos tipos de controladores de carga, arrancadores, maquinaria de estado sólido, electrónica de potencia. Pues bueno, van a existir diferentes tipos, como alcanzamos a ver aquí, diferentes tipos de onda que en algún punto pues se pueden fugar sencillamente, entonces hay que tomar las acciones preventivas y correctivas para tales situaciones. Y no está alejado de la realidad cuando vemos, por ejemplo, manuales de diferentes fabricantes que nos hacen la recomendación de la instalación de protección de falla tierra, como es el caso de este variador de velocidad, de este modelo, que en su manual pues nos hace una aclaración bastante importante, donde dependiendo, pues bueno, de qué tipo de modelo de este variador, de estas variaciones que pueda tener o posibilidades de modelo que pueda tener este variador, puedas escoger o colocarle una protección tipo A o incluso una tipo B, dependiendo de esa familia de variadores, qué modelo es el que se tiene. Y si consultamos, pues, diferentes variadores de velocidad de diferentes fabricantes, pues seguramente que nos encontraremos notas importantes como estas. De aquí la importancia. ¿Por qué protección tipo B? Pues porque si hablamos de un variador de velocidad, pues automáticamente si pensamos en armónicos. Siempre pensamos en armónicos y hablamos obviamente de una rectificación de onda que hace este dispositivo y como tal tenemos corriente directa, tenemos corriente pulsante y esos tipos de corriente, además de la alterna, pues se nos pueden escapar por la tierra, se nos pueden escapar de una fase hacia la tierra y pues pueden ocasionar los daños que ya hemos comentado, ¿sí? Por ejemplo, otro tipo de dispositivos, como lo vemos aquí, de este otro fabricante, donde precisamente pues también nos habla de que en este equipo tipo Micromaster pues se utilice un dispositivo diferencial de tipo B y como veíamos, ese límite, es decir, el límite máximo de sensibilidad de ese diferencial sea 300 miliamperes. Y las razones por ahí ya las comentábamos. Si gustan hacer ustedes el cálculo en casa de 300 miliamperes a un nivel de tensión, por ejemplo, de fase a neutro de 220, 230 volts, pues verán que nos va a dar una potencia aproximadamente de 70 watts, que como ya decíamos, es un causante ya pues de fuego, puede provocar ahí ya un incendio, ¿no? Entonces, bueno, otro tipo de dispositivo también, que también nos habla de que instalemos una protección tipo B, ¿sí? También lo que son las UPS, pues bueno, pues también nos pueden llegar a hacer alguna recomendación, como este fabricante de UPS, pues también nos dice, ya hablábamos al inicio las clasificaciones de los diferenciales, este Residual Current Device, que sea de tipo B. Y bueno, aquí nos dice, pues sabes que no somos tan estrictos, no a los 300 miliamperes, pero sí a los 500 miliamperes como límite máximo de tu protección diferencial. Entonces, bueno, esto aquí ya el propio manual ya nos está diciendo que es lo más recomendable que
que pongamos. ¿Para qué? Para que si empieza a fugar corrientes, este equipo pueda admitir hasta unos 500 miliamperes de fuga sin que pueda ocasionar algún tipo de problema. Y pues lo mismo para este otro modelo, también nos habla del tipo B. En el caso de fabricantes como nosotros, que fabricamos filtros activos, filtros que obviamente un filtro activo, ya nos lo explicará Alberto en alguna otra sesión. Los filtros activos prácticamente pues son generadores de armónicos. Necesitamos generar armónicos en una fase invertida. Cuando hablo de fase, no hablo de fase 1, 2 y 3, sino de una fase contraria al sentido de o en un giro inverso a la señal de corriente que tenemos en el sistema. ¿Para qué? Para precisamente abatir esos niveles de armónicos. Entonces, estamos generando armónicos, estamos generando una deformación en la forma de onda, estamos generando una rectificación, puesto que estos equipos de filtrado armónico, pues en su interior tienen electrónica de potencia, por lo tanto, pues al estar rectificando la onda, pues hay ese tipo de corrientes que ya hablábamos, ¿no? Hay corriente alterna, pero también hay corriente directa, puede haber corriente pulsante. Entonces, bueno, pues precisamente nosotros como circuitor, en nuestro propio manual recomendamos que coloques un residual current device del tipo B. Entonces, bueno, son recomendaciones y también nosotros como fabricantes de equipos de recarga para vehículos eléctricos, dependiendo el tipo de recarga, desde luego si hablamos de corriente, de recargas en corriente continua o dependiendo de la electrónica que pudiera tener el cargador de vehículo eléctrico para todos sus adecuados funcionamientos, podemos recomendar, dependiendo qué modelo, pues una protección diferencial tipo A o tipo B. Entonces, aquí la moraleja de esto, pues es que los propios fabricantes, incluidos nosotros mismos, ya estamos diciendo que por el tipo de señales, por el tipo de corrientes y electrónica que manejamos en nuestros dispositivos, recomendamos tanto para proteger el equipo como para proteger a una persona, pues pongamos una protección diferencial. Y sencillamente, si recordamos del tema de vehículo eléctrico, ese que se ve ahí es un equipo pequeño de pocos watts, pero si pensamos en equipos más grandes que tenemos en circuitor, cuando hablamos de cargadores en corriente continua de 50, de 100 y hasta de 150 kilowatts, los invito a que pensemos el que tengamos en la mano esa cantidad de potencia. Entonces, 150 kilowatts, traerlos en la mano sin algún tipo de protección, bueno, pues es de pensarse, ¿no? Es un tema delicado. Cuando hablamos siempre, yo creo que en el mundo de las protecciones, la protección diferencial o la protección de fuga a tierra no es la excepción. Siempre hablamos de una coordinación o de una selectividad. Es decir, cómo voy yo a programar mi dispositivo individual para que funcione adecuadamente si es que voy a poner diferentes dispositivos, ya sea tanto en cascada hacia arriba y también de manera horizontal para cargas continuas. Aquí en este caso algo muy crítico pues es la selectividad vertical y qué tipo de parámetros hay. Pues primero la selectividad por corriente o selectividad amperimétrica, donde por lo menos tenemos que ajustar 3 veces más la sensibilidad del diferencial que está instalado aguas abajo. Es decir, la corriente del dispositivo aguas arriba tiene que estar calibrado a 3 veces más corriente que el de abajo. Si está al revés, pues se puede causar ahí un desastre y puede que haya protecciones que disparen, que no sean necesarias, y la que realmente que queremos que dispare, pues que no dispare. En este caso también la protección, la selectividad cronométrica, pues se va a referir a que un dispositivo que yo tenga aguas arriba tiene que ser por lo menos tiene que disparar por lo menos en el doble de tiempo del equipo que tengamos instalado aguas abajo. Y por tipo, cuando hablamos de tipo, recordar, hablamos de tipo A, de tipo AC, de tipo F y de tipo B. Con circuitor, recordar, hablaremos siempre de protección tipo A y protección tipo B. Entonces, si hablamos de protección tipo A,
pues si hablamos de una protección arriba y una protección abajo, esta protección tiene que ser la misma arriba y abajo. O si tenemos esas dos protecciones, la que está arriba pues tiene que ser superior a la que está aguas abajo y nunca al revés, precisamente para evitar lo que ya mencionábamos, ¿no? Que tengamos esos disparos intempestivos o que dispare la carga, el diferencial del interruptor de hasta arriba y me desconecte no solamente la carga que me interesa proteger, sino que me dispare todo un ramal de dispositivos que no tenían absolutamente nada que ver con esa fuga a tierra. Aquí ya veremos unos ejemplos precisamente de esa selectividad pues vertical, donde pues hablamos aquí que si ponemos una C arriba, pues es inferior a un tipo A, pues estamos mal seleccionados. Igual, lo mismo, si ponemos un B concretamente en la carga y arriba ponemos un tipo A, pues podemos causar ahí cosas extrañas, ¿no? Aquí, ¿qué puede suceder? Que quizá dispare primero el equipo tipo A, el equipo de protección diferencial tipo A, y no dispare el B. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, si no dispara el B y dispara el A, pues puede desconectar todo un ramal que tengamos aquí abajo, ¿no? Hablábamos de estos tres diferentes criterios de selectividad vertical, ¿sí? Simplemente para recordarlo, la amperimétrica son básicamente son los ajustes que se le hacen a un diferencial y precisamente los que están en gris son aquellos que directamente se le hacen al equipo, es decir, qué corriente vamos a disparar. Ya hablábamos de los 30 y de los 300 miliamperes y a nivel cronométrico, pues en qué tiempo va a disparar, en qué tiempo va a disparar ese relevador diferencial. Y en este caso, pues obviamente si el diferencial de abajo dispara en 10 milisegundos, el de arriba pues tendrá que disparar por lo menos en 20 o en 30 milisegundos. ¿Para qué? Para que no dispare, como decíamos, primero el de arriba y luego el de abajo. Básicamente por ahí, esas son las dos características que le programamos a estos relevadores electrónicos diferenciales. ¿Sí? ¿Qué protecciones están bien seleccionadas o bien calibradas o bien coordinadas, como se lo suele llamar en el mundo de las protecciones? Pues en este caso, pues protecciones, cuando pongo protecciones del mismo tipo A arriba, tipo A abajo, perdón, tipo B arriba, tipo B abajo, ok, o tipo A abajo y tipo B arriba, pues sin ningún problema. Aquí si dispara la protección tipo A, no va a provocar que se dispare también la protección tipo B, a menos que por los tipos de corriente que se están fugando a tierra, el relevador lo considere pues necesario, ¿sale? Entonces, ¿qué soluciones tenemos dentro de los relevadores electrónicos de circuitor, de este tipo de dispositivos de circuitor? Aquí, bueno, hemos escogido simplemente algunos ejemplos. Verán ustedes que el catálogo de circuitor, específicamente en toda esta parte de esta familia P, como ya veíamos, la familia P es una de las 6 familias de circuitor, veremos que es una familia bastante extensa y pues sencillamente recordar que con esta familia nacimos en el año del 73, entonces es una familia que tenemos bastante cuidada, bastante desarrollada y pues toda la experiencia acumulada a lo largo ya de 47 años. Entonces, este primer dispositivo de protección tipo B, que son ejemplos que hemos escogido concretamente, el WGB-35-TB, pues bueno, es un relevador diferencial que ya trae el transformador incorporado, o como lo querramos ver, es un transformador que trae ya el relevador incorporado. Es decir, ya es un equipo modular, como veíamos ya de los dispositivos, de las diferentes nomenclaturas de los dispositivos, que pues bueno, prácticamente este ya es un equipo modular al cual también le podemos asociar, por ejemplo, un contactor para ejecutar ya un disparo. Entonces, este dispositivo pues viene ya los dos equipos en uno solo, el transformador y el relevador. Vemos que tenemos en la versión de 30 miliamperes
Y cuando veamos por aquí este INS, pues bueno, vamos a ver que se va a referir a instantáneo. Y eso es lo que en donde va a estar interviniendo precisamente esa selectividad cronométrica de la que ya hablábamos. Si este equipo, por ejemplo, detecta una fuga de 30 miliamperes y si le hemos seleccionado este instant, bueno, más bien, ni siquiera aquí acá vale la pena mencionarlo. Aquí no seleccionamos el instantáneo. Siempre que hablamos de fugas de 30 miliamperes, queda automáticamente anulada la selección de tiempo. ¿Sí? Cuando siempre hay que pensar que siempre que estemos hablando de 30 miliamperes, en automático estamos pensando en la protección de personas. Y por lo tanto, cuando hablamos de protección de personas, ese disparo tiene que ser instantáneo y no podemos seleccionar el tiempo de desconexión. ¿Sí? Eso que lo tengamos muy en cuenta y eso va de acuerdo a la norma con la que en fábrica están diseñados y fabricados nuestros dispositivos. Entonces, bueno, también ya cuando si hablamos, ¿sabes qué? No quiero que mi dispositivo me proteja 30, lo que me interesa, bueno, es proteger la maquinaria porque las condiciones no son críticas como para que la persona se acerque y pueda tener un problema. Pues bueno, si protegemos a 100, 200 miliamperes, pues bueno, ya podemos incluso seleccionar justamente ese tiempo para que pueda disparar un equipo como este. Pero bueno, es un equipo apto, ideal para una protección pues instantánea y pues ya con esa facilidad que tenemos de en el mismo dispositivo tener el relevador y tener el transformador, pues ya tienes todo en uno y cuando ya instalas uno, pues ya automáticamente ya está instalado el otro. Equipos clásicos que tenemos en la familia de circuitor de toda la vida es la familia de los RGU y este es el modelo clásico. Este es pues prácticamente el abuelo de la protección diferencial, un equipo robusto que a la fecha sigue vigente, el RGU 10B, que pues prácticamente me puede servir como monitor, pero también me puede servir para controlar esa fuga y proteger. Es decir, ¿qué quiero decir con monitor? Que simplemente yo pueda tener visualizada la fuga en la pantalla para temas de efectos de mantenimientos predictivos o preventivos, o si yo lo deseo, pues puedo conectarlo a un relevador, a un elemento de corte para que me desconecte el motor, me desconecte la maquinaria. Entonces, estos equipos pues van asociados, el RQ10B va asociado a una familia de transformadores o de circuitos toroidales, como estos que vemos aquí, que pues dependiendo el conjunto de cables, mencionar, todos los conductores activos pues tienen que caber por la ventana de nuestro toroidal. Entonces, siempre considerar eso, ¿no? De acuerdo al principio que comentábamos de funcionamiento al inicio, donde todos los conductores activos tengo que hacer pasar la fase y el neutro, si es un sistema monofásico, o las tres fases, si es un sistema de tres fases, de 3 hilos, o incluir el neutro si mi sistema es de 3 fases y 4 hilos. Todos los conductores activos tienen que pasar por, ya sea por el WGB35, o por los transformadores de tipo WGC-PB. ¿Sí? Tecnología pues actual en toda esta gama de dispositivos. Hemos escogido, repito, solamente algunos dispositivos, pero simplemente destacar que esta familia, ya el RGU 100B, ya es una tecnología completamente nueva y es una tecnología que lanzamos justamente el año pasado, entonces es una familia pues bastante nueva para la protección diferencial. Algo importante de esta familia de dispositivos, pues es que es una tecnología Smart Transformer, es decir, que parte de la tecnología ya se encuentra en el propio transformador de corriente diferencial. No todo el trabajo lo hace ya el relevador. Obviamente incorpora pues como nueva tecnología, nuevas funciones de todo lo que tiene que ver con la fuga o la protección diferencial tipo B, pero el transformador, pues bueno, ya trae unas funciones incorporadas y ya está dotado de cierta inteligencia que prácticamente ya el relevador nada más espera, el RGU 100B nada más espera esa información
que le confirme el transformador para ejecutar algún disparo o alguna indicación de prealarma. Sí, entonces, pues bueno, aquí características de ese transformador precisamente, doble núcleo, nanocristalino, que maneja unas propiedades que son especiales para evitar esa saturación, sobre todo aquellas que se llegan a dar cuando estamos hablando de corrientes diferenciales o corrientes que hay corriente directa precisamente. Bueno, pues el transformador ya cuenta con esa tecnología para de alguna manera hablar de inmunidad. Sí, es que es un tema que nos gusta mencionar mucho en Circutor, que nuestros dispositivos son ultra inmunizados. Pues bueno, estas más características del RGU 100B con transformadores asociados, los WGB, pues que prácticamente vamos a poder disparar, por ejemplo, desde 30 miliamperes hasta los 3 amperes. Vamos a poder configurar tiempos o ajustar esa selectividad cronométrica desde un valor instantáneo o empezar a programar o seleccionar diferentes niveles de tiempo hasta llegar a los 10 segundos, ¿sí? Alimentaciones, pues prácticamente una alimentación universal de entre 85 y 264 volts de corriente alterna o también en corriente directa y parte de lo que hablamos de ese característica de ultra inmunizado, pues es que podemos detectar y seleccionar fugas de hasta 2 kilohertz. Si habláramos, por ejemplo, de que instalamos un relevador o un sistema de protección diferencial tipo A en sistemas donde haya frecuencias de 500 kilohertz, perdón, 500 hertz, 1000 hertz, 2 kilohertz, pues el protector tipo A, como decimos, o se queda ciego por no ver esta fuga o dispara cuando no tiene que disparar. Entonces, ahí radica, bueno, precisamente esas características ya de la utilidad de utilizar un protector o un sistema de protección diferencial tipo B, porque precisamente, como nos indica el icono, si observamos el iconito, pues hablamos de corriente, fugas en corriente alterna, fugas en corriente que pudiera ser pulsante, es decir, unas formas de onda que no están 100% rectificadas, pero también que pudiera haber fugas en corriente directa o en corriente continua. Correcto. Entonces, bueno, el equipo, pues característica de todos los equipos de circuitor que manejamos con pantalla, pues que nos van a indicar por pantalla esa fuga en tiempo real. Siempre nos van a estar indicando el valor en miliamperes directamente en la pantalla. Y pues nos va a guardar ese valor y pues ya nos indicará también si es una corriente que se está fugando en corriente alterna o en corriente continua o una combinación de ambas. El equipo, bueno, también su display cambia de color cuando hay una prealarma y cuando ya hay un disparo. Y algo que a mí en particular, pues me gusta mucho, pues es la comunicación RS485. ¿Para qué? Para que lo llevemos a un sistema SCADA de mercado o mejor aún a nuestro sistema SCADA que manejamos en Circutor, que es nuestro sistema de software o nuestra plataforma de gestión, el Power Studio. Entonces, pues algo bien importante, ¿no? Y súper importante también que, como ya comentábamos, los transformadores WGB tienen cierta inteligencia y pues también parte de esa inteligencia es que hay una conectividad plug and play para estos transformadores que se ocupan no precisamente con el RG100B, sino con el equipo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, es la misma familia de transformadores para la misma familia de productos. Ya viene con el cable para conectar del transformador hacia el diferencial. Ya viene incluido. Y bueno, las características estas ya las habíamos mencionado, incluidas las comunicaciones. Y pues siempre importantísimo que nuestros equipos nos van a dar un valor de prealarma, que nos van a decir no cuando la máquina está fugando ya en los 300 miliamperes, sino, por ejemplo, cuando la máquina está fugando en 100 miliamperes, 150 miliamperes. ¿Para qué? Para que con esos niveles que le ajustemos de prealarma, pues podamos empezar a tener en cuenta qué acciones a realizar para temas de mantenimiento
preventivo. Si tenemos que cambiar un motor, si tenemos que cambiar quizá, no sé, un capacitor, algún elemento activo, mandarle mantenimiento al equipo de carga de vehículo eléctrico, eh, darle mantenimiento a un variador de velocidad, que quizá en alguna ocasión sea nada más cambiar alguna tarjeta, que puede ser mucho más sencillo cambiar una tarjeta que cambiar todo el variador de velocidad o todo un conjunto de PLCs. Pues bueno, tener en cuenta que estos equipos de nuestra familia nos van a dar esas posibilidades, esas características de una prealarma. Y pues aquí el ejemplo que ya decíamos, que nos puede indicar nuestro diferencial, pues bueno, si tengo, por ejemplo, programaste quizá una fuga en 30 miliamperes, aquí mencionar que parte de la característica del inmunizado es que por normatividad europea, los diferenciales pueden disparar desde el 50% del valor máximo de fuga. Es decir, si le pusimos los 30 miliamperes, el diferencial puede disparar desde los 15 y está bien. Y está bien y no pasa nada, aunque quizá pueda ser un valor de corriente que no sea peligroso, sin embargo puede disparar porque la norma lo permite. Parte de esa ultrainmunidad que tienen nuestros dispositivos es que van a disparar no desde el 50% del nivel de fuga, sino desde el 85%, lo cual pues nos da un nivel de precisión que va algo más allá de lo que nos dice la norma. Entonces aquí a lo mejor este dispositivo pues está disparando a los 22 miliamperes y pues es una fuga en alterna o en corriente pulsante y lo estamos viendo aquí. Nos lo está indicando en el display, cambió a color rojo. Si veíamos antes, por ejemplo, está en un color pues prácticamente blanco, pero cuando existe ya un tipo de fuga, pues el display se pone rojo. Entonces aquí tenemos una fuga en alterna. Luego, si llegase a ocurrir una fuga en corriente directa, pues me lo indica también con el otro icono, diferenciar los diferentes iconos. Vemos este del lado superior izquierdo del display del equipo. Luego un poco más abajo, la indicación del tipo de fuga, que si nos damos cuenta va muy acorde con el icono o el logotipo de la característica de nuestra protección diferencial tipo E. ¿Y qué llegará a suceder si existen al mismo tiempo los dos tipos de fuga? Pues existen ya 28 miliamperes por en una combinación tanto de corriente alterna como en corriente pulsante, como en corriente continua, es decir, una fuga actual. Pues bueno, pues aquí obviamente ya actuó, ya ejecutó la acción sobre su relevador y pues ya nos protegió. Este es el RGU 100B, un dispositivo con un solo canal diferencial. Le vamos a conectar un transformador tipo WGB con diferentes tamaños de ventana que ahorita vamos a ver. Y que sepamos que, para terminar, que contamos con una central de diferenciales que, pues bueno, si uno era el RGU 100B, desde hace algún tiempo, Circutor, fabricamos, diseñamos la primer central de diferenciales que se llamaba CBS y que precisamente manejaba 4 canales, es decir, le podíamos conectar 4 transformadores diferenciales. Pues bueno, en esta nueva tecnología no hacemos la excepción y podemos contar en un solo dispositivo con 4 dispositivos para fuga a tierra. Es decir, podemos conectar los circuitos toroidales o los transformadores diferenciales de 4 diferentes circuitos y conectarlo en el mismo equipo. Entonces, básicamente lo mismo que un RGU 100B, pero con 4 posibilidades o con 4 canales independientes. Por eso si observamos aquí en el equipo, pues bueno, me está indicando, oye, tienes una fuga en el canal 1, tanto por alterna como por continua, y es una fuga de tales valores de corriente diferencial, tantos miliamperes. Entonces, pues básicamente es lo mismo, obviamente con la diferencia de que con el teclado, además de toda la programación que se hace, vamos a estar navegando para ver cuál es la corriente diferencial de cada uno de mis 4 canales que estoy supervisando. Y por si fuera poco, pues también contamos con una comunicación 485 para llevar esa información a una SCADA
y hacer todo un control muchísimo más preciso, un control muchísimo más enérgico, porque no solamente estamos viendo en tiempo real la información, sino que vamos a ir viendo con respecto al tiempo cómo ha ido evolucionando esos niveles de fuga. Es decir, si, no sé, ahorita tenemos 17 miliamperes, pero como es el caso de lo anterior, pues después llegamos a 22 y al final llegamos a 28, por citar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en una curva, en un histórico del Power Studio, pudiéramos estar viendo ese comportamiento con respecto al tiempo, con el paso de las semanas o de los días. Entonces, bueno, la característica de este CBS, esta central de diferenciales de 4 canales, donde sí que vale más la pena utilizar el sistema de conexión a transformador plug and play, que ahorita vamos a ver rápidamente cómo es y a qué se refiere con ello. Pero bueno, también saber que al igual que el RGU y que el RGU 100B, contamos con unos niveles ajustables de prealarma para mantenimientos preventivos y una señal de alarma para que cuando llegue a ese nivel automáticamente ya se dispare y se haga ese control, se haga esa protección de mi dispositivo o de la persona. Y los transformadores que ya decíamos, los WGB, que son precisamente para los relevadores de esta nueva familia, para el RGU 100B o para el CBS 400, pues simplemente que sepamos que la familia se compone de 4 elementos, que básicamente lo vamos a distinguir por el diámetro de estas ventanas internas. Vamos a hacer un pequeño acercamiento donde la más pequeña es de un diámetro de 35 milímetros hasta un diámetro máximo, dependiendo del transformador, de 110 milímetros, pasando por 55 y pasando por 80. Y alcanzamos a ver que, como mencionábamos antes, el cable ya viene suministrado con el equipo. Entonces, pues bueno, vemos que tenemos 2 conectores tipo Ethernet. ¿Para qué me sirven esos conectores tipo Ethernet? Pues simplemente para facilitarme la instalación, para no tener que utilizar un desarmador, simplemente, como decíamos, plug and play para conectar de una manera muy fácil. Y pues bueno, no, ahorita me reservo unos segundos el por qué trae 2 ventanitas o 2 conectores RJ45 hembra, pues precisamente para la facilidad de la instalación. ¿Sí? Esta instalación de estos transformadores, ya decíamos, plug and play mediante este conector RJ45 y que me va a servir básicamente, bueno, característica adicional, que trae un accesorio para montarlo sobre el riel DIN, pero esta ventaja yo lo veo como una superventaja que traiga 2 conectores, simplemente para hacer una cosa como lo que me dice esta diapositiva. En el caso de un CBS 400, es decir, que yo estoy protegiendo mi dispositivo y no tengo que cablear hasta el diferencial, hasta el relevador, sino que me puedo conectar hacia un transformador. De ese transformador salgo al otro en un estilo, no sé, tipo daisy chain, como cuando hablamos de una comunicación 485, recordar que hay cierta inteligencia en los transformadores, por lo tanto no solamente va un nivel de corriente, sino va cierta información que ya ha procesado el transformador y por lo tanto va a ser más fácil para interpretar en nuestro relevador. Si lo vemos en el caso de un RGU, que por aquí se ve un poquito más grande, esto está bastante bien para darnos cuenta de cómo funciona un diferencial o qué elementos intervienen en un equipo como este, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues bueno, ya decíamos, el transformador que me estaba supervisando las 4 fases o los 4 hilos de mi punto de que estoy midiendo, que quiero controlar, mi variador de velocidad mi máquina, mi recarga de vehículo eléctrico, etcétera, los 4 conductores, si es que existe, y pues bueno, para que se entienda que pues se acaba la carga, pues tiene que haber un elemento de corte para que cuando el transformador diferencial detecte esa fuga de corriente, pues sencillamente mandamos a actuar. Mandamos a actuar y mandamos simplemente a parar esa carga, ese motor, ese variador de velocidad. Entonces, aquí se ve un poquito más claro porque se ve un poco más grande y pues la conexión del transformador.
Y ya si hablamos del CBS 400, pues ya decíamos, esta conexión como en especie de cadena, como si fuera tipo comunicaciones, que en realidad lo es, para sin tener que llegar a mi relevador diferencial con 4 conjuntos de cables, simplemente llego con uno, porque el equipo nada más tiene un solo conector. Así es de que es una ventaja de que si yo puedo empezar simplemente con mi relevador CBS 400B y un transformador o 2 transformadores. Si después hay una ampliación del sistema, pues simplemente ya no tengo que pensar en conectarme directamente a la unidad CBS, sino simplemente me conecto hacia otro transformador y no tengo que hacer más nada. Automáticamente vamos a reconocer qué transformador es el que se ha conectado, si el 1, el 2, el 3 o el 4, simplemente en el orden en que se hayan conectado, es el orden en el que el equipo los va a reconocer y con el cual vamos a identificar la fuga. Entonces, bueno, de mi parte, agradecerles por la atención.